Querétaro 24/7 Noticias. En estos momentos, a la espera de que se tenga un buen trayecto, a la espera de que tenga un buen caminar rumbo a su trabajo, rumbo a su casa, rumbo al lugar donde se dirige, rumbo a la escuela. También muchos ya entraron a la escuela, todavía nos queda una hora de información. Y en esta ocasión me da el gusto de saludar, como siempre, a mi querido amigo. No le iba a decir diputado, pero también es mi amigo, ¿verdad? Sí, señor. Muy buenos días. Mi querido Paul Hospital, como siempre, un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Grupo Radar, en esta ocasión de Radar News. Encantado de la vida, además de verte aquí. Te veo distinto, Aurelio. Te veo un poquito más grande, más alto. Un poquito. No, saludos a don Aurelio Peña, titular de este espacio. Sé que anda en alguna playa por ahí de Sudamérica. Espero que no haya ido a Ecuador, porque ahí ya rompimos relaciones con el Ecuador. No vaya a ser que no lo dejen salir de allá. Pero encantado de la vida estar acá contigo. Señor Paul Hospital. ¿Quién ya regresó a la escuela? Dijiste los que regresaron a la Algunas escuela. prepas ya regresaron. Dime qué escuela es para meter a mis hijos ahí. No, ya escuela básica todavía hasta la siguiente semana, pero prepa ya algunas ya regresaron. Voy a buscar una que tenga menos vacaciones. Sí. ¿Qué hay, Chuchote? ¿Qué hay, mi querido diputado, mi querido Paul Hospital? Hablando de Sudamérica. Ya que estás tocando el tema del Ecuador, a ver. Sí, no es que esté allá Aurelio Peña, no crea usted. Bueno, no sabemos dónde anda, no nos dice. Pero en un lugar caro. Entonces Ecuador no. En Ecuador no está entonces. Pero, ¿qué está pasando? A ver, se preguntará usted, y además, ¿por qué estamos hablando de un país de 18 millones de habitantes de Sudamérica, acá en México, y por qué es tema en la mañanera del pueblo? Y vámonos por el principio. Lo voy a hacer muy breve, pero es un contexto importante. Hay mucha grilla en el Ecuador. Hay una pugna entre las derechas y la izquierda, y esto lleva ya mucho tiempo, pero además en el concierto internacional varios países se han metido en las elecciones de Ecuador. Entonces, todo esto se remonta a 2007, cuando gana la presidencia del Ecuador Daniel Correa. Daniel Correa, usted lo recordará, porque él sí hizo lo que algunos juraban que iba a hacer López Obrador en México, que fue cambiar la Constitución para reelegirse. Entonces llegó el vato a la presidencia, ya en la presidencia dijo, oye, esto está muy padre, ya no me quiero salir, y entonces cambió la Constitución y se reeligió. Entonces Daniel Correa terminó siendo presidente desde el 2007 hasta el 2017. Y ahí en 2017 le deja el cargo ya con un tribunal electoral a modo. No estoy hablando de México, un tribunal electoral a modo, un instituto electoral a modo, el Poder Judicial a modo y todo. Bueno, en ese contexto le deja la presidencia a Lenín Moreno en 2017. Y como sucede en América Latina, llega Lenín Moreno al poder y se le voltea a Correa. Y entonces, aquel que le ayudó, que lo dejó en el poder, que todo se le voltea, lo empieza a perseguir y empiezan todos los problemas de los escándalos enormes de corrupción que hubo durante el sexenio de Daniel Correa. Tuvo que salir del Ecuador, me parece que está en Belice, porque hay otros expresidentes que se van pero a España y eso, pero acá se van a Belice, está refugiado por allá, y entonces, bueno, se hace todo un show en el Ecuador, llega un nuevo presidente, Correa con su gente, con sus diputadas, con sus diputados, con su Congreso, presionan tanto que tiene que dimitir literalmente el presidente Guillermo Lasso, que es el que llega después de Lenin, y después de eso se convoca elecciones. Y ahí entonces se empieza a complicar todavía más, porque en las elecciones se postula primero Noboa, que es el actual presidente de Ecuador, un tipo de ultraderecha, fascista, que ni siquiera es de Ecuador, nace en Estados Unidos. La única, con lo que se presenta, digamos, a las elecciones es que es hijo del empresario más rico de todo el Ecuador, ¿no? Entonces, este junior de ultraderecha norteamericano que quiere gobernar Ecuador. Y a media campaña matan al otro candidato. Tú lo recordarás, que se estaba subiendo a un coche y matan al candidato presidencial. Fue noticia mundial. A ver, nada más remontémonos a 1994, cuando matan al candidato Luis Donaldo Colosio en México. Es un tema que, pues por supuesto que marca un hito y un antes y un después y conmociona a toda una nación. Y eso le pasa a Ecuador, y matan al candidato, y además el crimen organizado acepta que fueron ellos, ¿no? Se atribuye el asesinato. Entonces, en medio de eso, gana Noboa, ¿no? Y llega Noboa al poder y empieza a perseguir a los opositores. No estoy hablando de México, estoy hablando de Ecuador. Llega al poder, empieza a perseguir a los opositores, empiezan a sacarle pues todo lo que traía Noboa, Correa, todo lo que había hecho en su gobierno, etcétera, y van por el ex vicepresidente del gobierno de Correa, de apellido Glass, como cristal in English, Glass.
Y entonces ahí sí ya van a ver por qué tiene que ver con México. Agarran al ex vicepresidente Glass, lo entamban, perdóname, le liberan una orden de aprehensión, y entonces el ex vicepresidente va caminando por la calle en Ecuador, ve la orden de aprehensión, toca una puerta que decía arriba de la puerta Embajada de México, le abren la puerta, le ofrecen unos tlacoyos, unos sopecitos y que se quede a dormir, güey. Y entonces se vuelve un protegido del gobierno mexicano en territorio ecuatoriano, pero al final acuérdense que las embajadas son territorio de ese país, ¿no? Entonces, mira, piensa en la similitud que podría tener esto, porque de ahí vino ya que el gobierno de Noboa entrara a la embajada, tirara la puerta, golpeara a funcionarios de la Cancillería mexicana, sacaran a Glass a la fuerza, recuerden eso, lo vimos aquí en Radar, y se lo llevaran preso, porque tenía una orden de aprehensión y había una sentencia ya de todos los delitos que había cometido. México, de hecho, le había pedido al Ecuador que le dieran permiso, hay un permiso especial en el derecho internacional para el traslado entre la embajada y el aeropuerto y traérselo a México. Y Ecuador dijo, no. O sea, no tienes permiso de sacar a este señor de la embajada, güey. Y ya luego fueron por él, ¿no? Esto violó todo el derecho internacional. Violó todos los acuerdos que hay entre países. La ONU se expresó, en fin, fue inaceptable para el mundo entero y lo es, ¿eh? No hay nada que justifique que puedas entrar a la embajada de otro país. Sin embargo, ¿por qué lo hizo Noboa, no? O sea, está loco, o sea, quería pelear con el mundo entero, quería que lo expulsaran de la ONU. No, este cuate es un populista de derecha, pero un populista. Y entonces piensa, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que en México, después del sexenio de Peña, a lo mejor, hubieran hecho acá una encuesta nacional para enjuiciar expresidentes. No sé, pon tú. Y que el pueblo mexicano dijera, sí, enjuícienlos, ¿no? Y entonces que saliera toda una investigación sobre, no sé, piensa en Enrique Peña, ¿no? Y que saliera que efectivamente cometió muchos actos de corrupción, ¿no? Y no sé, piensa en un ejercicio de imaginación, que Peña se va a España y se refugia por allá. Y queda, acá no tenemos vicepresidente, pero imagina a un Luis Videgaray. Que tenga pues toda una carpeta de investigación sobre distintas fechorías y que le liberen una orden de aprehensión y que un juez diga, se tiene que ir al bote. Y entonces piensa en un Luis Videgaray caminando por la colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde están las embajadas. Y que de pronto toque la puerta y entre a El Salvador y que esté ahí. Y que entonces todo el pueblo mexicano esté como, oigan, es que está aquí. O sea, yo sé en dónde está y puedo pasar por afuera de en dónde está. Y tiene una orden de aprehensión y tiene que pagar, ¿no? Y que hacerse justicia de lo que se robó. Piensa en eso. Bueno, bajo ese contexto es que toma la decisión Noboa. No estoy justificando, ojo, estuvo mal. Pero bajo ese contexto, Noboa toma la decisión de violar el derecho internacional, ir por este cuate y meterlo al bote. Y su público, claro que lo aplaudió. Tan lo aplaudió que ahora gana la elección. Entonces viene ahora esta última elección, que es por eso que México ahora está en medio, que va Noboa a la reelección contra Luisa González. Y Luisa González, de centro izquierda, progresista, socialdemócrata, tiene muchos amigos en el concierto internacional. Uno de ellos se llama Claudia Sheinbaum. Y muchos otros presidentes, digamos, de un corte más de izquierda que hay en Latinoamérica, que la apoyaron, ¿eh? Y mandaron personas, y mandaron muchas cosas, y mucho apoyo para la campaña. Y particularmente lo que hicieron fue una gran estrategia, no estoy hablando de Querétaro, una gran estrategia de inflar las encuestas y generar una percepción de triunfo para Luisa González. Entonces, todas las casas encuestadoras de Ecuador, todas, marcaban como ganadora de la elección, antes de la votación, a Luisa González, por un amplio margen, ¿eh? Decían que inclusive ni siquiera iba a haber una segunda vuelta electoral, ¿no? Que iba a ganar así a la primera. Entonces, todas las encuestas, ya sabes, Massive Caller y eso, pero ecuatorianas, decían que iba a ganar, ¿no? Y entonces, de pronto, pues se lleva a cabo la votación y no solo pierde, sino que pierde por 12 puntos. Entonces, hoy, la situación política, social en el Ecuador es terrible, porque por un lado, pues hubo muchísimo apoyo de parte de muchos países y de líderes de otros lugares, toda una generación de narrativa, de una percepción de que se iba a ganar, y al final termina nuevamente ganando Noboa, con muchos cuestionamientos también, del proceso electoral. Y en medio de todo esto, pues Noboa decide hacer la estrategia de todo populista, ¿no? Desviar la atención, güey. ¿Por qué? Porque está cuestionada su elección, su gobierno, las acciones que ha tomado, no solo porque entró a la Embajada de México, sino imagínate un cuate que hace esto
pues todo lo demás que ha hecho durante su administración. Y dentro de estos fuegos artificiales, para distraernos a todos de lo que sucede en el Ecuador, sale y se filtra, y entre comillas, para quien nos está escuchando por radio, se filtra, entre comillas, un documento de la milicia del Ecuador diciendo que cárteles mexicanos están planeando el asesinato de Noboa. Así, una teoría de la conspiración. ¿Qué cárteles mexicanos quieren ir a Ecuador? Bueno, y volar puentes, y vías férreas, y aeropuertos, y no sé qué, y asesinar a Noboa, ¿no? Y entonces de este lado, que es ya la parte que nos toca, sale la presidenta Claudia Sheinbaum en una declaración muy extraña, porque fue como defender a los cárteles, y dice, no, a ver, nuestros cárteles no hacen esas cosas. Y yo, güey, ¿cómo les preguntaste? ¿O solo quién te corridos dijo? tumbados. Pero ¿cómo sabes, no? O sea, pero solita salió y dijo, por la filtración esta en la prensa ecuatoriana, ¿no es qué? Nuestros cárteles no hacen eso, no, casi dice, se portan bien, güey, ¿no? Nada más venden droga aquí en México y extorsionan y asesinan, pero no van a asesinar a otro país, ¿verdad? Nada más en el nuestro. Y fue muy rara la expresión que tuvo el gobierno mexicano sobre la explicación de qué sí hacen y qué no hacen los cárteles mexicanos, lo cual deriva en una serie de preguntas, pero bueno, al final dice de manera muy clara la presidenta, las relaciones con Ecuador están rotas completamente desde que entraron a la embajada, no hay una relación, no hay nada, y además el estúpido de Noboa, recordemos que en febrero, cuando estaba toda la guerra arancelaria de Trump, y Trump amenazándonos con aranceles, y le vamos a poner aranceles a México, y vamos a quebrar su economía, y van a ver, sale el estúpido de Noboa desde Ecuador y dice, yo también le voy a poner aranceles a México. Y entonces, güey, ¿a ti quién te habló, güey? O sea, estamos defendiéndonos de Estados Unidos. ¿Y quién te invitó a la fiesta, no? Y entonces salió el presidente de Ecuador a decir, yo le voy a poner 27% de aranceles a los productos mexicanos. Y todos, güey, ¿de qué habla? Y ahí sí me parece fue buena la respuesta, porque fue bastante sarcástica la presidenta de México, salió en la mañanera a reírse de esta declaración y a preguntarle allá al aire que cuánto representaba, ¿no? En nuestro importaciones, exportaciones, y representa el 0.4%. Entonces dijo así como, bueno, pues nada. Hizo alusión inclusive un producto mexicano que es mejor que el ecuatoriano. Y dice, no se preocupen, es el 0.4% de lo que importamos, y la verdad es que son más ricos los mariscos de Sinaloa que los de Ecuador, ¿no? Y a ese nivel lo trató. Lo que me extraña es que ahora le dé tanta importancia, digamos, a una filtración militar del Ecuador, y que además se ponga en un plan de defensa de las actividades que sí hacen y no hacen nuestros cárteles, cuando además sabemos que históricamente y durante décadas, pues los cárteles, el crimen organizado, los que hacen las drogas en Sudamérica, tienen vínculos y relaciones con los cárteles mexicanos para trasladar sus productos a los Estados Unidos. Es Ecuador, Colombia, vecinos y productores, además de muchísimas drogas, pues que lo mandan vía algunos amiguitos aquí de México y hasta los Estados Unidos. Entonces siempre ha habido un vínculo de esta naturaleza. No sé si para hacer una teoría de la conspiración y acabar con el presidente del Ecuador, pero pues en esa grilla andamos ahora con Ecuador, fíjate. Y es que ya desde hace varios ayeres, como ya bien lo mencionas, entonces no es un tema de hoy, pero sí es el tema de la respuesta que o la ejecución, la reacción que pudo haber tenido la misma presidenta ante Sin duda, y un tema hasta situación personal, con Noboa. Sí. O sea, ya lo traemos entre ceja y ceja, es un tema ideológico, es un tema literalmente de dos grupos que se hicieron. ¿No es darle muchos reflectores también? Sí, por eso te digo que me sorprendió. Yo me hubiera reído igual que con lo de los aranceles, a lo mejor hacer más chiquito el asunto, pero lo que hizo con estas declaraciones la presidenta fue darle vuelo justamente a este asunto y a este supuesto convenio que podría haber de algunos cárteles para influir allá en la vida política ecuatoriana, ¿no? Entonces yo lo hubiera minimizado, no como, y eso estuvo bien, poner el dedo en el renglón, señalarlo y tomar acciones para evitar este otro asunto de los anuncios norteamericanos en la televisión nacional, que vimos todos por ahí a Kristi Noem, esta secretaria de Estado norteamericana, amenazando a los migrantes, llamándolos criminales. Que ni se les ocurra. En horario estelar, en el fútbol mexicano, tú que te gusta el fútbol, en el último partido de la liga, antes de la liguilla. Y bueno, pues el gobierno mexicano sale, me parece, con mucha fuerza a decir, esto es inaceptable. No se puede que un gobierno
norteamericano de cualquier lugar del mundo, en nuestra televisión, en televisión abierta, nos esté discriminando. Pero creo que se pudo haber previsto esto, ¿no, diputado? Pues me parece que desde el 7 de abril están al aire estos Sí, ya tenían anuncios. días. Ya tenían días. Semanas. Sí. Pero cuando caló es cuando sale ya en televisión nacional, cuando Un fin sale de en medio semana, de un cuando partido toda de la fútbol. familia viendo la fútbol. Sí, claro. O sea, el tema del rating, pero claro que se pudo haber previsto. A ver, en la televisión mexicana, en el radio, aquí donde estamos, pues intervienen muchas autoridades para que tú puedas salir al aire. Son concesiones que da el gobierno por el espacio aéreo que se ocupa. En fin, son concesiones y te basas en reglas. Y uno no puede sacar un comercial de lo que quiera. Pues si no, imagínate cuando prendiéramos la tele todo lo que saldría. Sí, exacto. Entonces, claro que hay una suerte de embudo y le corresponde tanto al IFT como a la Secretaría de Gobernación revisar los contenidos. Como Yo la no- misma empresa en sí. Pues claro, yo no puedo llegar aquí a Grupo Radar y decirles, oigan, transmitan este comercial y en el comercial a lo mejor, bueno, cualquier cosa que te imagines, ¿no? Entonces, hay reglas. A ver, hay reglas hasta comerciales. La Profeco, por ejemplo, puede limitar también los comerciales que son engañosos, que son productos engañosos para la gente o que le están mintiendo a la población. La COFEPRIS también, en tema de medicamentos, de medicinas, de salud, también puede decir esto no sale al aire. Entonces, no me digan que la culpa es de Televisa, güey. Porque ahora el cuatroteísmo dice, es que Televisa se atrevió a pasar al aire estos comerciales con tal de un jugoso contrato, güey. Pues sí, pero también eso pasó por una revisión o por una omisión, Omisión, mejor dicho. me expreso bien, de la autoridad federal, para que eso sucediera, ¿no? Entonces, pues más bien debe de haber una mea culpa, y revisar entonces justamente en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Radio y Televisión, pues que estén revisando este tipo de contenidos. Oye, que hay que cambiar la ley para que los gobiernos extranjeros no puedan pagar para hacer propaganda ideológica y todo, está bien, pero de mientras, pues lo pudieron haber previsto y revisado. Lo que sí es que, pues me parece que Estados Unidos va en serio con estas campañas, puedes prohibirles que salgan en televisión y en radio, pero miren, pues traen existen 200 otros. millones de dólares y yo no sé, ahí con Facebook, TikTok ya no. Bueno, TikTok no, tienen que mandarlo a China. Y en una más de esas sí bronca. les pagan. Pero a lo mejor mañana nos aparece cuando abramos Instagram, Sí, Facebook, claro. YouTube y Spotify llegar ya a también. través de las plataformas Sí, sí, digitales, ¿no? Pero bueno, si podemos evitar que salga en el horario estelar cuando juega el América y todo México está viendo ese partido, pues mejor. Yo creo que sería mejor. Exactamente. Diputado Paul Hospital por Movimiento Ciudadano. Un gusto tenerlo como siempre. ¿Cómo ve a los conspiradores para este 2025? Muy bien. A ver, fueron segundo lugar, ¿no? En la temporada pasada. Que llegaron a la final de zona contra el Águila de Veracruz. Oye. ¿Cómo lo encontré al diputado el pasado viernes ahí? No me quiso invitar a su palco. Yo acá abajo. No te palco, no, aquí se la van a creer. Yo andaba por ahí y pasó Chuchote muy apurado con 4 cervezas, entonces no me pudo saludar porque no tenía ya mano para saludarme, pero nos encontramos por ahí en el estadio. Muy baratas, por cierto, ¿eh? Que sigue en construcción, pero ya está listo para que vaya usted con su familia. Todo. Te lo digo porque me escribieron ayer en redes sociales que si ya estaba apto para niños y que llevar, y todo. Le dije, Ya, claro, güey. y el ambiente es y la inmejorable. carriola y todo, ya está muy bien, el ambiente es muy familiar, hay muchos niños, muchas niñas, la verdad es que está muy padre, sigue en construcción, pero está muy padre para que vayan a conocerlo. Unos 35 minutos de acá. Ayer perdieron los conspiradores, por cierto. Contra- Pero ese día ganaron 11-1, ¿no? O algo Sí, así. ya los otros 2 días volvieron llevan 2 ganados, 3 perdidos. Hoy se juega el último de la serie en contra de Guerreros de Oaxaca. Sí, andaba al pendiente. Lo veremos. Claro. Y la semana que entra ahí nos vemos. Querétaro 24/7 Noticias. 8 de la mañana con 27 minutos. Una pausa, regresamos en la primera de Radar News.